Bienvenidos a todos. Antes de nada retomamos de vuelta los boletines de Benjamin Fulford en YouTube. Gracias por su paciencia. También los subiremos en vuestros canales Libri, Dailymotion, Loveo Televisión, VidTube y nuestro canal Telegram. Dejaremos todos los enlaces de las diferentes plataformas para que sean ustedes donde deciden verlo. Traducido y dirigido por Francis Cluses en español. Sin más preámbulos comenzamos. El boletín oficial en español. Fechado el 28 de septiembre del 2020. Titulado: Familia real satánica holandesa ejecutada. Fuentes del Pentágono. Comenzamos, gracias. La familia real nazi holandesa y el primer ministro holandés Mark Rutte han sido ejecutados, según fuentes del Pentágono. Esta información no se ha verificado de forma independiente en el momento en que se publicó este informe. Sin embargo, las fuentes han sido consistentemente confiables en el pasado. Este fue el mensaje que recibimos. La camarilla de pedófilo holandesa dirigida por la reina Beatriz, los reales y el primer ministro Mark Rutte puede haber sido eliminada por las tropas estadounidenses. Esto se hizo para detener la inmigración africana, exponer el MH17 y los crímenes de lesa humanidad. Las fuentes agregan que la capital de la Unión Europea, Bruselas, está bajo ocupación militar estadounidense para purgar el estado profundo de la UE. La ocupación militar de Bélgica y Holanda y la ejecución de su clase élite hace mucho tiempo que debían. Esto es cierto no solo en Bélgica y Holanda, sino también en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, etc. Estas son personas que han estado torturando y asesinando a niños a escala industrial durante milenios. ¿Tiene problemas para creer eso? Luego, revise el caso de Mark Dutroux en Bélgica, que ha sido probado por múltiples casos judiciales. Dutroux fue condenado 2 veces por secuestrar y violar a niños menores de edad. La primera vez fue en 1989. La segunda vez ocurrió en 1996. Cumplió solo 3 años y medio de su primera sentencia de 13 años y menos de 10 años después, fue condenado por secuestro, tortura y abuso de víctimas, algunas de ellas hasta el punto de la muerte. La élite política no solo financió sus esfuerzos, sino que le hicieron pedidos específicos. A veces solicitaban tipos específicos de niños, se les llamaba regalos de fiesta y se le pedía que entregara niños de cierta edad, sexo, raza. En ocasiones solicitaban medios específicos para torturar a los niños para que cumplieran sus deseos, orgías, rituales satánicos de sacrificios, juegos de tortura. Y a veces le pedían que filmara a ciertas personas influyentes involucradas en estos actos, para luego usarlas como chantaje. Afirmó que muchos de sus clientes y financieros eran líderes mundiales. Esto no fue un estiramiento de la imaginación porque vivía en Bélgica, donde estaban ubicadas las sedes de la UE y la OTAN. Durante el juicio, los testigos y las víctimas se presentarían pronto, describiendo cosas como misas negras, con sacrificios de niños y adultos que tenían lugar frente a observadores y participantes, entre los que se encontraban destacados políticos y figuras. También describieron partidas de caza en las que las élites soltaban a los niños desnudos en el bosque para que se escondieran, para que las propias élites pudieran cazarlos y masacrarlos. Muchas de las historias de las víctimas contenían tantas similitudes que era imposible negar. Por ejemplo, las fiestas de caza se celebraban a menudo en castillos, donde las víctimas no podían escapar y estaban ocultas a la vista del público. Los que no murieron en la caza generalmente fueron perseguidos y mutilados / asesinados por Dobermans. Todo esto se hizo público en un juicio en 2004. ¿Por qué no fue cubierto por el New York Times, CNN, etc.? Mientras tanto, en Nueva York, una instalación de tortura infantil y recolección de adrenocromo en 720 Fifth Avenue, fue arrestada y cientos de niños torturados fueron rescatados, según fuentes del Pentágono. Esto está justo en la calle de la marca 666, 5th Avenue de Jared Kushner de la fábrica de microchips inyectables Beast. Los niños en esta instalación fueron mantenidos desde edades tan tempranas como los 3, y torturados y violados repetidamente para cosechar adrenocromo. Fueron asesinados una vez que llegaron a la pubertad. La entrada a esta instalación se disfrazó como una tienda de Abercrombie & Fitch Kids como una tapa para los niños que entraban. El enlace a continuación es una lista de los niños, el nombre de la empresa involucrada, etc. El hecho de que Google, Facebook, etc. no se vincule a esto dice mucho sobre quién controla realmente estas corporaciones.
Tenga la seguridad de que el liderazgo de estas empresas se redondeará pronto si aún no ha sucedido. El derribo en curso de esta cábala satánica ha llevado a una seria intriga en el Vaticano que involucra al Papa Francisco y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, entre otros. Según fuentes de P3 Freemason, Pompeo estaba tratando de ordenar al Papa que detenga todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz con China. En cambio, Pompeo estaba tratando de comenzar una guerra entre Estados Unidos y China para salvar al cabal satánico de los arrestos y asesinatos extrajudiciales en curso, dicen las fuentes. En reacción, el Papa se negó a reunirse con el satánico Pompeo y purgó a los funcionarios de alto rango que estaban conspirando contra él, coinciden las fuentes. Esta intriga se informó en las noticias con la repentina renuncia del cardenal Giovanni Becciu. Becciu fue el encargado de elegir un sucesor del Papa y decidir quién fue nominado para ser santo. Además, el exministro de gobierno Vincenzo Scotti fue arrestado en Italia. Toda la persecución de Trump por connivencia en Rusia y los falsos cargos penales contra el general Mike Flynn se remontan a Scotti. Las fuentes de P3 Freemason y Mi6 dicen que Scotti, Pompeo y Becciu reciben órdenes de Jacob Rothschild, o quien quiera que ahora encabece esa dinastía. También dicen que está relacionado con un intento de los Rothschild de robar oro del Vaticano en Indonesia. Necesitan oro porque la mafia satánica Hazara, que no debe confundirse con los judíos, está perdiendo la principal fuente de su poder, el control del dinero del mundo. Están especialmente desesperados por conseguir oro ahora que su esquema de dinero digital vinculado a RFID Inyectable COVID, Certificate of Vaccine ID, está literalmente en llamas. El video en el enlace a continuación muestra un laboratorio de investigación Huawei 5G en China en llamas. Fuentes de la sociedad secreta asiática dicen que esto fue incendiado porque las autoridades chinas se dieron cuenta de que eran ataques electromagnéticos 5G y no un virus lo que causó las muertes masivas en Wuhan, China. Fuentes del Mi6 confirman que toda la campaña 5G se ha detenido. Toda la campaña de la pandemia fue diseñada para que la gente aceptara ser vacunada con chips RFID. Esto estaba destinado a permitir que el Sheeple fuera monitoreado constantemente con gran detalle utilizando el espectro 5G. También habría facilitado una matanza masiva de la población mundial. En cambio, es la mafia satánica Hazara la que está siendo sacrificada. El cierre en Israel es una señal de que su completa derrota es inminente. Fuentes del Pentágono describieron la represión allí como la última paliza contra el culto satánico disfrazado de judaísmo. El encierro durante Yom Kippur tiene como objetivo negar la expiación, Kol Nidre, es decir, la ruptura de todos los juramentos. Además, dicen que el bloqueo evita que los criminales judíos y la mafia se vayan con los vuelos de salida prohibidos. Esto es para que los criminales de guerra buscados por la CPL puedan ser detenidos, añaden. Además, las mujeres rusas, ucranianas y otras mujeres de Europa del Este víctimas de trata, niños liberados de la esclavitud sexual, dicen las fuentes. Añaden que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sintió muy convencido de esto porque le recuerdan a Melania e Ivana. Parece que la muerte de la notoria Ruth Bader Ginsburg y las redadas de la camarilla en los Estados Unidos, Israel, Portugal, Bélgica, Holanda, Australia, Suiza y otros lugares son parte de una operación militar para acabar con la mafia judía cuando el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, declara la victoria para sombreros blancos en Capitol Hill. Sin embargo, la guerra definitivamente aún no ha terminado. La inteligencia militar japonesa estima que el número total de satanistas es de aproximadamente 1 millón, en comparación con un total de 16 millones de judíos. Hasta que todos sean eliminados o detenidos y reeducados, la guerra continuará. Fuentes rusas, por ejemplo, informan que los escuadrones de asesinato israelíes están activos en 25 ciudades de Estados Unidos. Las fuentes dicen: estas satánicas ratas israelíes están asesinando a ciudadanos estadounidenses como asesinan a palestinos. Acorralan a una persona, la torturan y la asesinan. Después de eso, atacan y asesinan a otro patriota estadounidense. Estos israratas están demasiado asustados para luchar cara a cara al aire libre. Por eso atacan y asesinan en secreto a ciudadanos estadounidenses uno por uno. Hay indicios de que estas ratas desesperadas y acorraladas, que se quedaron sin niños para torturar, ahora están apuntando a los caballos.
Hay informes de caballos mutilados en rituales satánicos en Polonia, Suecia, Francia y otros lugares. Todos los caballos tienen un ojo, un año y sus genitales extraídos. Luego, la sangre es drenada por completo de los cuerpos por personas con conocimientos veterinarios, dice la policía francesa. Esta podría ser una forma alternativa de fabricar adrenocromo. El hecho de que la mayoría de los ataques tengan lugar en Francia también podría significar que los satanistas están usando los caballos en rituales satánicos para invocar entidades para la protección del asediado presidente Emmanuel Macron. El diputado de Macron, Pierre Persson, acaba de verse obligado a dimitir. Además, el intento de Macron de apoderarse del Líbano atacándolo con un arma nuclear ha fracasado. Suponemos que los arrestos de satanistas en Alemania y Francia se producirán después de que se limpie el resto de Europa. Los satanistas también parecen estar robando partes del cuerpo de santos de iglesias y catedrales para usarlas en rituales satánicos. Estos rituales se utilizan para invocar a entidades poderosas que les ayuden en su batalla contra la humanidad, dicen las fuentes de Petres Freemason. El último robo de este tipo fue el de un frasco que contenía la sangre de San Juan Pablo II. A pesar de estos esfuerzos, las fuentes del MI6 predicen que pronto se producirá un derrocamiento público y completo de la mafia házara en los Estados Unidos y Europa. Esto se verá cuando todos los medios corporativos comiencen a informar la verdad sobre quién gobernaba realmente Occidente durante todos estos años. La verdad conmocionará a los borregos hasta la médula. Para concluir esta semana, nos gustaría señalar algunas buenas noticias. Una es que el gobierno de Estados Unidos ha recortado los fondos para las revoluciones de color en lugares como Bielorrusia, Hong Kong e Irán. Otro es que la tan esperada revolución del hidrógeno parece que finalmente está comenzando. Los autos que funcionan con hidrógeno son una tecnología mucho mejor que la gasolina porque el único escape que emiten es vapor de agua. Además, a diferencia de los coches eléctricos, pueden llenarse rápidamente y tienen una autonomía mucho mayor con un depósito de combustible. Una señal más del cambio fundamental en la cima de la estructura de poder mundial es que finalmente se ha aprobado un túnel que une Alaska con la masa continental euroasiática, según fuentes de la Sociedad Secreta Asiática. Esto es lo que hay detrás de la aprobación por parte de Trump de una línea ferroviaria que une Alaska y Alberta. Hasta aquí nuestra exposición de esta semana. No olviden suscribirse a este canal, dar un me gusta y sobre todo compartan en todas sus redes sociales. Abajo del video dejaremos también donde nos pueden seguir en diferentes plataformas, más los enlaces de este mismo boletín. Gracias por su asistencia y hasta próximo lunes. Bendiciones.